Me gustaría iniciar con una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que pueda ser edificante y pueda traer luz a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, porque podemos meditar en tu palabra es verdad. Señor, la Escritura dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Señor, hoy oramos para que tu Espíritu Santo nos esté dando luz. Señor, principalmente a los que están batallando, están luchando, Señor, contra este problema que es la ansiedad, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, conforme vamos hablando, esté trayendo libertad, rompiendo ataduras, libertando al cautivo y principalmente, Señor, dando la paz que sobrepasa a todo entendimiento. Gracias, Señor, por cada uno de los que están conectados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, bienvenidos todos en este podcast. Vamos a terminar nuestro día meditando en la palabra y bueno, hoy decidí hablarles acerca de cómo tener victoria sobre la ansiedad. Pero antes de ir de lleno, quiero aclarar algunas cosas. Que primero, yo no soy psicólogo, no soy terapeuta, y esto que vamos a hablar no es ninguna clase de terapia ni nada de eso. Eh, pero he experimentado, he aprendido también de acuerdo a la palabra de Dios, que es principalmente nuestra fuente o nuestro principal recurso, y bueno, en experiencias personales y también pues en el caminar como en el ministerio como pastor, que hemos ayudado a muchas personas que han sufrido pues este problema que es la ansiedad. Así que lo remarco, bueno, para que no se llegue a creer, ¿verdad? Que este es como una sesión o una terapia. Y no, la intención de esto es aprender de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y bueno, ver también algunas cosas que son, digo, que están como base científica, ¿verdad? Para poder también entender, porque no puedo yo enfrentar algo que no conozco. Tengo que primero yo saber cómo funciona o cómo opera. Tengo que saber cuál es el mecanismo de lo que llamamos la ansiedad y bueno, también empezarlo a filtrar de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, dicho esto, para que quede claro, no es ninguna sesión de terapia, no soy psicólogo, simplemente quiero, bueno, este asunto exponerlo a la luz de la palabra y que te pueda ayudar. Y bien, pues bueno, hablar de la ansiedad es un tema muy relevante porque bueno, en estos últimos años ha afectado a muchos, afecta a muchos y vamos a enfocarlo directamente en creyentes. En el caminar, en el ministerio como pastor, bueno, he platicado con mucha gente que tiene este tipo de problemas y sí es algo desesperante, gente que se siente prácticamente como si estuviera en un hoyo donde no se puede salir, pero es algo que si lo vemos a la luz de la palabra, bueno, la Biblia nos da siempre la salida. La Escritura, el Señor, a través de su palabra, nos va a dar siempre la victoria y la salida. Pero si yo quiero enfrentar algo, yo tengo que conocer cómo es, yo tengo que saber cómo opera. Y esa es la intención, que podamos nosotros aprender cómo trabaja la ansiedad, cómo, bueno, no distinguir, sino diferenciar, ¿verdad? En nuestra vida, distinguir, empezar a identificar, que es la palabra que quería encontrar, identificar, ¿verdad? Esos momentos que bueno, que nos hacen caer en esa ansiedad. Y bueno, comparte este video para que este podcast también pueda bendecir a más personas, porque, ¿sabes? Si hay algo que he estado escuchando bueno, principalmente en estos últimos 3 meses, es que muchos están luchando contra la ansiedad. Eh, la razón, bueno, lo que estamos atravesando, es verdad, es algo que esto de la pandemia o del confinamiento, bueno, esto es algo que está afectando a todos, es algo que está afectando a manera global, pero vamos a centrarlo meramente aquí nosotros.
nos ha afectado el confinamiento, el estar en casa, el no tener la libertad plena, ¿verdad? Para poder llevar nuestra vida como comúnmente la llevábamos o como estábamos acostumbrados a llevarla y de marzo para acá, de repente, bueno, hemos tenido ciertas eh, dificultades, ¿verdad? Para poder nosotros llevar nuestra vida como la llevábamos. Y en base a eso, pues bueno, el estar en casa los primeros meses, el no suspendieron los trabajos, las labores, suspendieron escuela y bueno, ya todo eso ya yo creo que ya sabemos. Pero aparte de escuchar todas las malas noticias, cómo ha afectado esta situación, ¿verdad? Desde el punto de origen hasta llegar a nuestra nación y cómo pues va en aumento, ¿verdad? Cada día el índice de contagiados, pero también de funciones. Entonces, todo eso ha traído ansiedad, ¿verdad? A muchas personas. Aquí el asunto que cuando no se sabe lidiar con esto, bueno, ahí es cuando se crea un problema, cuando no sabemos cómo. Entonces, tenemos que aprender a sobreponernos. Yo creo que Dios nos ha dado la capacidad de sobreponernos. Dios nos ha dado la capacidad también adaptativa. Tenemos que aprender a caminar. No podemos escondernos y tratar de evadir, omitir algo que es una realidad, sino que tenemos que hacerle frente y hacerle frente de la mejor manera. Todos nosotros tenemos que entender eso. Eso es una base para poder salir adelante. Dios nos ha dado la capacidad para adaptarnos. Claro, vamos a seguir las medidas sanitarias, ¿verdad? Indicadas y todo lo que ya tenemos como sobreinformación, pero principalmente entender que Dios está con nosotros y en su palabra nos ha dado Él la herramienta para poder salir adelante y salir victoriosos principalmente. La Biblia enseña que ante todo somos más que vencedores. Y bueno, yo creo que hemos escuchado a través de estos últimos meses mucha palabra de esperanza, mucha palabra de fe, que nos alientan a confiar en Dios cada día, que nos alientan a creer en la protección de Dios. Pero la realidad es que muchos están siendo afectados por esta situación. La realidad es que muchos están luchando, están batallando con lo que llamamos ansiedad. Así que, bueno, la idea es que podamos encontrar una solución en base a la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de las personas sabemos lo que es sentir ansiedad. Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida, en alguna situación de nuestra vida, bueno, hemos experimentado lo que es la ansiedad. Pero debemos de entender bien el concepto de lo que es ansiedad y cómo afecta en relación al cuerpo, ¿verdad? A nuestra mente, a nuestro espíritu y a nuestra conducta. Eso es lo importante, lo que tenemos que saber cómo, ¿verdad? Descubrir cómo este se desarrolla en relación a nuestro ser integral. Entonces debemos de comprender el funcionamiento, ¿verdad? ¿Por qué se origina la ansiedad? Y bueno, y cómo es ese proceso, ¿verdad? Que se va desarrollando internamente y cómo respondemos ante pues esa situación de que nos está causando ansiedad, porque la ansiedad lo que involucra, bueno, son pensamientos, emociones y de ahí va a depender nuestra respuesta física y eso es muy importante entender. Lo que no quizá logramos bien nosotros adaptar es la manera en que respondemos. Y es ahí donde muchos llevan esa lucha contra la ansiedad porque no saben cómo responder ante tal situación. Entonces debemos de comprender cómo funciona, cómo se origina y cómo va el proceso, ¿verdad? Internamente en nosotros. Entonces debemos de diferenciar también en lo que es una ansiedad normal y ya lo que vendría a ser una ansiedad tóxica o nociva o patológica, que eso ya debe de llevar una medida, bueno, ya con personas indicadas, personas que puedan ir directamente a esta situación. Expertos en la materia, ¿verdad? Que también es bueno
Si se identifica que ya la ansiedad es a un grado, bueno, patológico, que está afectando ya tu mente y está alterando tu conducta, entonces sí hay que ir a buscar ayuda. Pero bueno, vamos a entender, a diferenciar, ¿verdad? Lo que es una ansiedad normal y de esa ansiedad que vamos a ponerle tóxica o nociva. Entonces, el concepto de ansiedad, para comenzar y poner esta base, el concepto de la ansiedad, bueno, expresa la sensación de angustia, ¿verdad? Y de aflicción interna en una persona. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de esa aflicción o de ese sentimiento, de esa sensación de angustia que, bueno, experimenta una persona ante ciertas circunstancias o ciertas situaciones. Y yo creo que todos nosotros hemos sentido alguna vez, hemos sido afectados, ¿verdad? Lo mencionaba hace un momento, cómo hemos sido afectados a través de esta situación, esta crisis que está viviendo el mundo, que está viviendo nuestra nación, que está viviendo nuestra ciudad. Pero como lo mencionaba, tenemos que aprender a salir adelante en el Señor, ya que el Señor está con nosotros y nos ha dado su palabra. Así que es bien importante esta parte entender, ¿verdad? Es ese sentimiento de angustia y de aflicción interna que te va cansando, te va agobiando internamente y muchos no saben cómo lidiar con ello. Entonces, ¿cómo podríamos definir esto que es ansiedad? Bueno, como una respuesta de anticipación involuntaria, ¿verdad? De nuestro organismo cuando está frente a un problema externo, interno, ¿verdad? Que sean amenazantes, tanto que sean reales o pueden ser hasta ficticios, ¿verdad? Pero eso es una respuesta. Respondemos ante una situación que quizás nos sentimos amenazados y es ahí donde comienza a originarse lo que llamamos la ansiedad. Y bueno, este tema es de verdad de mucha importancia porque este tema ha afectado a muchos creyentes y lamentablemente cuando no se sabe salir adelante, bueno, te hunde y sí trae graves consecuencias espirituales, principalmente espirituales, que es lo que a nosotros, ¿verdad?, nos compete, nuestra vida espiritual, que es la importante, y nuestra relación con el Señor, pero también afecta y trae graves consecuencias emocionales en el alma y también físicas, ¿verdad? Trae sus consecuencias físicas. Entonces, hablar de la ansiedad, bueno, es esa señal de alerta, ¿verdad? Nos advierte sobre un peligro y es cuando comenzamos a sentir la ansiedad porque es la respuesta de cada persona para movilizarse a buscar esas medidas necesarias para enfrentar lo que consideramos un problema, una amenaza. Entonces la ansiedad nos ayuda, en cierta forma, a poner en marcha en nosotros. Escucha, la ansiedad nos ayuda a poner en marcha recursos, ¿verdad?, para nosotros poder hacer frente a una circunstancia difícil. Lo que te quiero decir que la ansiedad, como te mencionaba ahorita, es algo normal. No es normal cuando no sabemos cómo tener el dominio, cómo salir adelante y la ansiedad toma el control, toma el dominio. Y Dios quiere, totalmente lo creo, que Dios quiere darnos libertad. Al Dios que servimos es un Dios de libertad, es un Dios que quiere que su pueblo, sus hijos, goce del bienestar, de la bendición integral. Entonces, tenemos que aprender a caminar, ¿verdad?, en medio de estos tiempos y de todo lo que estamos viviendo. Tenemos que aprender a dar pasos en fe, seguros, confiando en el Señor. Pero la ansiedad nos ayuda a poner en marcha, ¿verdad?, mirar recursos de cómo podemos hacer frente a una circunstancia difícil. Entonces hay una ansiedad natural y como le mencionaba, lo que es la otra parte, que es el concepto de trastorno de ansiedad, y ese es un asunto que deben de tratar personas especializadas en esa área. Pero la ansiedad, digo, es natural en el ser humano y la vamos a experimentar cada vez que sintamos que hay momentos difíciles, pero con la ayuda del Señor, tú y yo vamos a salir adelante. Con la ayuda principalmente del Espíritu Santo, vamos a salir adelante, ya que Él es el que nos va a guiar a toda justicia y toda
verdad. Y esa es una gran verdad que tenemos que abrazar más en estos tiempos. Abrazar más en estos tiempos de tanta inseguridad y tanta incertidumbre, donde escuchamos, ¿verdad? Las cifras de todos los que son infectados o afectados a través de esta situación. Y no solamente es la cuestión física, sino también la cuestión económica que escuchamos, pero tenemos que nosotros tomarnos fuertemente de las promesas de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y bueno, espero tú puedas también compartir este video, este podcast, y quiero dar un saludo a todos los que están conectados. Bueno, aquí está el pastor Julio César Vargas Valdés, el pastor allá en los centros de fe en Chihuahua. Y bueno, él, dicho sea de paso, es un pastor que entiende bien este tema, ya que ha atendido, digo, sé que trata este tipo de asuntos también por su carrera. Entonces mandamos un saludo, pastor. Gracias por estar aquí, por su saludo. Y bueno, también al pastor Israel Rivera Soto. Un saludo, Israel. Dios te bendiga. Es amigo ya también de años. Y bueno, un saludo a todos los que están conectados a este podcast. Y bueno, seguimos agregando a este tema, que sé que es muy importante. Y lo principal, amada iglesia, hermano, amigo que me escuchas, la intención es que tú puedas salir adelante. Dios quiere bendecirte, así lo dice la Escritura en una de las cartas del apóstol Juan. Amado, yo deseo que seas próspero en todo, así como prospera tu alma. El Señor quiere bendecirnos integralmente. Quiere bendecir nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y también nuestra vida física. Entonces Dios quiere bendecirnos y eso lo vamos a abrazar también. Entonces la ansiedad, bueno, es ese mecanismo adaptativo que nos ayuda a activar, ¿verdad? Esa alerta ante sucesos que nosotros consideramos como peligrosos o difíciles. Despierta esa señal en nosotros. Claro que las reacciones en cada persona pueden variar. Eso es algo muy importante de entender, que cada uno responde diferente, ¿verdad?, ante la ansiedad. Puede variar, no siempre va a ser una regla que todos respondan de la misma forma, ¿verdad? Todos respondemos de diferentes formas porque todos tenemos diferente perspectiva. Todos traducimos lo que vemos, las circunstancias difíciles, todos nosotros la traducimos de una manera diferente. Entonces, pero es una reacción, ¿verdad?, que puede variar. Puede variar, digo, en emociones, ¿verdad? Principalmente en esas emociones desagradables, como el miedo, el enojo, la ira, la tristeza. Son emociones desagradables. También en los síntomas físicos también varía, ¿verdad? Algunos sienten tensión muscular, aceleración en el corazón, mareos, migrañas, etcétera, etcétera. Pero hay una variación en cuanto a las reacciones en cada persona y tú tienes que identificarlas en ti mismo. Hace poco hablaba con una persona porque, bueno, pedía oración principalmente. Pedía oración y entonces yo le decía, ¿por qué quiere que ore por usted? Dice, es que me siento enfermo, siento dolores muy fuertes de cabeza y traigo vértigo, traigo mareos y traigo así como sensación de vómito. Y bueno, ya hice una oración y claro, después de orar por la persona, también le recomendé vaya y haga su chequeo al doctor. Y bueno, el hermano obediente, ¿verdad? Fue y se hizo el chequeo y ya cuando le pregunto después de varios días cómo se encontraba, le digo cuál fue su situación, me dice, bueno, que el doctor le mencionó que lo que él traía era pura ansiedad y el estrés, ¿verdad? Que comúnmente van de la mano y esos dos son silenciosos y afectan mucho. Y ya, bueno, le recomendaron, claro, el estar tranquilo y todo eso, pero esas señales en él físicas, ¿verdad? Y pueden variar de uno a otra persona. Entonces no hay ningún patrón exacto, ¿verdad? Ni de niveles de ansiedad en una situación, sino que puede variar y cada uno tiene que aprender
a conocerse y a identificar cuando comienza a ser, digo, comienza a dar esas reacciones de ansiedad. El asunto es que no muy comúnmente tomamos nosotros atención de lo que pasa dentro. Ese es uno de los asuntos, que no miramos bien qué pasa dentro de nuestro corazón y nos enfocamos más en las circunstancias, en la situación, nos enfocamos más en lo que estamos pasando, ¿verdad? Que en también mirar lo que pasa dentro de nosotros. Debemos de tener, bueno, la Biblia dice que el Señor nos ha dado ese dominio propio, y debemos de aprender a tener ese dominio interno en nuestra alma, en nuestras emociones, y bueno, no dar lugar a que venga esa preocupación, el exceso. Porque aquí el problema de tanto la ansiedad y el estrés es esa parte importante, exceso. Los excesos bueno, son malos, y el exceso, ¿verdad? De estar enfocado en los problemas, el exceso de estar enfocado en las situaciones y en todo lo que acontece, pues también puede afectar. Yo en lo personal tengo un mes aproximadamente que decidí, porque sí, si les hablo de este tema es porque lo he vivido. Yo en lo personal tuve una experiencia muy, muy, muy fuerte que tuve que prácticamente buscar ayuda, porque fue hace casi 5 años, fue cuando tuve la pérdida de mi hijo, tuvimos la pérdida de un hijo, y pasé momentos de ansiedad, pero la verdad que sí es horrible cuando se experimenta. Y bueno, y algo que aprendí fue eso. Lo que aprendí fue a identificar esos momentos, ¿verdad? Cuando venía, vamos a llamarlo como ataque, ¿verdad? Vamos a ponerle ese, cuando venía ese ataque, y aprendí. Entonces tenemos que aprender bien a mirar dentro de nosotros, porque Dios nos ha dado ese dominio propio. Y bueno, hablar de este tema, de lo que es la ansiedad, es muy importante, así que compártelo para que otros también puedan escuchar este podcast, este mensaje, y pueda bendecirles, porque estoy seguro que muchos están luchando contra este problema. Y mucha gente necesita escuchar que hay una respuesta. La gente tiene que escuchar que sí hay una solución, y la solución se encuentra en el Señor Jesucristo. Él puede darnos descanso, así lo dice la Biblia. Así que compártelo, por favor, y bueno, también puedes dejar tu comentario, puedes dejar un comentario de bendición, algo que pueda aportar, bueno, será de mucha ayuda. Y bueno, seguimos sumando a lo que estamos hablando acerca de cómo tener victoria sobre la ansiedad. Entonces, ya hablamos que no hay un patrón exacto, eso puede variar de acuerdo a cada persona, su reacción va de acuerdo a cada persona, tanto emociones desagradables como síntomas físicos. Pero, ¿sabes qué función tiene o qué función cumple la ansiedad? Y vamos a verlo del aspecto normal, ¿verdad? Y bueno, la ansiedad lo que hace es activar esos sistemas de alerta, ¿verdad? Y de defensa en cada uno de nosotros como personas. Nos activan ese sistema de alerta, nos ayuda a estar alerta ante las situaciones que consideramos nosotros peligrosas o de peligro. Entonces, esa es una de sus funciones, y bueno, funciona como un mecanismo interno, vamos a llamarlo así. Funciona como un mecanismo interno que nos permite defender nuestros intereses, ¿verdad? Ante una situación difícil. Y es una buena función porque nos mantiene alerta, ¿verdad? Cuando vemos algo que representa un peligro para nosotros. Entonces, de acuerdo a la respuesta, ¿verdad? A esa alerta, ¿verdad? La ansiedad nos da esa alerta, esa señal. Bueno, entonces podemos nosotros encontrar soluciones a nuestros problemas, tratar de buscar protección, tratar de evitar, ¿verdad? Situaciones que puedan afectar más, pero esa es una función de la ansiedad. Entonces, no sé si tú en realidad has pasado alguna situación así, pero yo creo que sí. Y estoy seguro que cuando has pasado esas situaciones, bueno, te has sentido que te ahogas.
El problema es que lo callamos, el problema es que tratamos de luchar solos con esa situación y no debe de ser así. Eh, eh, en la iglesia podemos encontrar la ayuda, es decir, a través de nuestros líderes espirituales, en este caso nuestros pastores, podemos encontrar la ayuda en el consejo, claro está, y categóricamente lo declaro que en la palabra del Señor podemos encontrar la ayuda, pero muchos en ese intento de supervivencia, en ese intento de luchar, ¿verdad? Con sus propias fuerzas, bueno, es ahí donde son afectados. Así que si tú estás luchando contra la ansiedad, yo te recomiendo que busca ayuda. Nosotros podemos orar por ti. eh, Tomamos nosotros con todo el corazón, ¿verdad? Tu necesidad y llevarla al Señor. Y claro, también, bueno, está el consejo de la palabra del Señor, pero si también tú estás notando ya un cuadro ya más difícil en cuanto a este problema de la ansiedad, bueno, sí, también es importante buscar una ayuda especial. Personas que están, bueno, personas que se dedican, ¿verdad? A este tipo de temas que también puedes buscar la ayuda. Entonces, aquí el asunto es la manera en que se percibe el problema y eso va a influir mucho en tu reacción. Fíjate qué importante es esto, entender este punto. La manera en que tú percibes la manera en que tú percibes el problema va a influir mucho en la manera en que tú vas a reaccionar. Por eso hace un momento te decía que este tema, digo, no varía en cuanto a las reacciones en cada persona porque no todos miramos las situaciones de la misma manera. Todos tenemos diferente óptica. Entonces va a depender mucho, ¿verdad?, de cómo tú percibes eso que te mantiene alerta, ese problema, ¿verdad? Y ahí va a influir tu reacción. Y claro que los pensamientos juegan un papel muy importante frente a la ansiedad. Los pensamientos juegan un papel muy importante y bueno, ¿qué podríamos decir en cuanto a pensamientos? Sino la Biblia habla mucho acerca de eso. La Biblia nos da mucho margen en cuanto a los pensamientos. Dice que tal es el pensamiento, así es la persona, lo menciona Proverbios. Entonces es muy importante el que cuidemos nuestros pensamientos en momentos de crisis, en momentos de problemas. Es muy importante mantenernos una mente renovada, una mente conectada con la palabra del Señor. Como decía la escritura, ¿verdad? El salmista acerca de la meditación de sus pensamientos delante del Señor. Entonces aquí los pensamientos influyen de una manera muy importante porque cuando pasan los momentos de ansiedad, mucha gente no tiene control de los pensamientos y si hay pensamientos negativos, pues bueno, esto se va a agravar y va a ser un caos interno. Entonces un pensamiento tiene el poder para poder crear, un pensamiento tiene un poder para poder salir adelante y tener victoria, pero también un pensamiento puede tener el poder para hundir a una persona. Un pensamiento te puede llevar hasta la depresión, al aislamiento, te puede llevar a una tristeza profunda y bueno, ¿cuántos no por un pensamiento que no supieron controlar, no supieron desechar? Bueno, hasta el suicidio. Por eso aquí es bien importante que, bueno, nosotros estemos continuamente mirando nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que hay en nuestros pensamientos? De hecho, la Biblia enseña el apóstol Pablo y quiero darte lectura porque creo que sí es muy importante esta parte. El apóstol Pablo dice a los Filipenses capítulo 4, el versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
aquí el apóstol Pablo nos marca o nos da ese margen de cómo debe de fluir nuestros pensamientos. Un pensamiento cuando está conectado a la verdad de Dios, un pensamiento cuando está íntimamente ligado a la comunión con Dios, bueno, va a ser un pensamiento que te va a llevar hacia la victoria. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, ¿en qué debemos de pensar? Bueno, en todo lo verdadero. En momentos cuando hay un problema y aparece la angustia, inmediatamente pensar en lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? La palabra de Dios. Yo comúnmente procuro, cuando paso una situación difícil, mi primer pregunta en mi mente es, ¿qué dice la Escritura de la situación que estoy pasando? Es el primer pensamiento que viene. No permito, yo en lo personal, no permito que pensamientos lleguen a mi mente, o trato de filtrarlos muy bien, porque un pensamiento no controlado es como un caballo, pues ahora sí despotrado, bronco, ¿verdad? Que no lo sujetas y ese pensamiento puede traer daños y daños colaterales y empieza a afectar. Y por eso el apóstol Pablo dice, bueno, piensa en todo lo que es verdadero. Y lo verdadero se encuentra en el Señor Jesucristo y en su palabra. El Señor en su palabra dice que, bueno, juntamente con la prueba nos va a dar la salida. El problema es cuando el pensamiento, ¿verdad? Viene ese pensamiento negativo que nos empieza a taladrar nuestra mente y ya de aquí ya no puedes salir adelante y ya llegó tu fin y ya cuánta gente ha llegado a pensar eso y me platicaban el testimonio de una persona que eh, ahora en estos tiempos, ¿verdad? Sintió esos síntomas como de gripa y no sabía nada, o sea, pero ya se estaba despidiendo de toda su familia porque empezó a sentir un malestar, a estornudar o un dolor de huesos, así, congestión nasal, digo, como una gripa común. Y, y empezó inmediatamente a llamar a su familia, a publicar así cosas como que a despedirse. ¿Por qué? Porque un pensamiento puede, y lo verdadero es que la Biblia dice, no moriré, sino que viviré. Así dijo el salmista David, y esa es una verdad. El Señor vino para darnos vida, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor. Entonces aquí hay que aprender a ordenar nuestros pensamientos, que es, ahí es un papel muy importante. Entonces, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, etcétera, etcétera. Es lo que nos da como consejo el apóstol Pablo. Y bueno, nuestra mente necesita estar al 100. Nuestra mente también necesita ejercitarse con la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Y también, ¿por qué no? De repente hacer nuestro inventario en nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos han gobernado últimamente? ¿O qué pensamiento has traído ahí en mente en los últimos problemas? ¿Cuáles han sido los pensamientos que más predominan? Hay que hacer un inventario y bueno, cuando encontremos en ese inventario esos pensamientos negativos, esos pensamientos pues, que no son correctos para nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Limpieza, una higiene en nuestra mente, empezar a limpiar nuestra mente y claro está que poner principalmente la palabra del Señor. Y bien, entonces seguimos avanzando en este tema que la verdad que no lo vamos a terminar el día de hoy, no creo que sea suficiente el tiempo de hoy, pero vamos a tratar de avanzar. Entonces los pensamientos juegan un papel muy importante frente a la ansiedad. Ahora, tenemos que aprender que una ansiedad moderada nos va a movilizar para permanecer concentrados y para hacer frente a una situación. Pero escucha lo que te digo, una ansiedad moderada, bajo control, bajo supervisión, nos va a mantener enfocados para encontrar una respuesta, para encontrar una salida a la situación que enfrentemos. Y eso podríamos decir que es una ansiedad sana, vamos a llamarla así. Una ansiedad que bueno, nos va a ayudar a mantenernos en el foco, en el enfoque correcto. Entonces, este tipo de ansiedad pues, nos va a mantener atentos,
preparados principalmente para poder hacer frente, para poder hacer frente a cualquier situación que estemos pasando. Aquí el asunto es que tenemos que encontrar esa señal, porque cuando se manifiesta en exceso, lo mencionaba hace un momento, cuando se manifiesta en exceso, ahí es cuando perjudica, ahí es cuando perjudica tu bienestar, y ahí es cuando se puede considerar que es una ansiedad nociva, una ansiedad tóxica, que puede ya, bueno, traer estragos emocionales, espirituales y físicos que acarrean enfermedades. Entonces tenemos que ver eso. Pero ¿qué hay de esa cuando aparece la ansiedad nociva o la ansiedad tóxica? Y bueno, esta ansiedad en sí se vincula a la supervivencia. Y el problema aparece, mm, déjame plantearlo bien, el problema aparece cuando se convierte en algo que tú no, se sale de tu control, que se sale del control. Ahí es cuando comienza a afectar, ahí es cuando comienza a traer estragos en la persona. Ya sea la percepción, bueno, la percepción es muy importante, ¿verdad? Puede que sea real o inclusive irreal, pero afecta. Y comienza, como lo hablábamos ahorita, comienza en los pensamientos. Ahora, ¿cómo puedo saber si es una ansiedad sana o una ansiedad tóxica? Y aquí está una buena pregunta. ¿Cómo puedo saber si, bueno, esta ansiedad me puede ayudar o esta ansiedad de plano es algo tóxico? Bueno, debemos de fijar si en sí ayuda realmente a resolver el problema que nos preocupa. Ahí tú te vas a dar cuenta. Si me está ayudando, de verdad, me puso alerta y vino esa ansiedad, pero estoy enfocado, estoy tratando de solucionar los problemas, estoy alerta a la situación, bueno, ahí me puede ayudar. Pero si no me está ayudando, al contrario, me está desgastando internamente, es ahí donde tenemos que empezar a fijar, ¿verdad? Y a distinguir. Porque la ansiedad nociva o tóxica lo que hace es generar ese círculo vicioso entre los pensamientos, ¿verdad? Las emociones y las respuestas. ¿Cómo respondes? Pensamientos, emociones y respuestas. Porque los pensamientos negativos totalmente influyen, bueno, en esos síntomas, ¿verdad? En el síntoma o en esa sensación de angustia y pues hace que aumente de nivel. Pensamientos, emociones y respuestas. Entonces, cuando la ansiedad se presenta en exceso o de forma, ¿cómo lo podríamos decir? De forma alterada. Cuando la ansiedad se presenta así en exceso, de forma alterada, es negativa. ¿Por qué? Porque te empieza a desequilibrar emocionalmente, físicamente y claro, pues espiritualmente. Trae un desequilibrio. Eh, eh, es una ansiedad que desadapta. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. Cuando empiezas a dejar de tener ese enfoque y te desequilibra. Entonces, porque cuando se convierte en una ansiedad tóxica, se convierte en algo doloroso. Y el problema es que te condiciona en tu vida cotidiana. Te condiciona. Empieza a condicionar tu día a día. ¿Y cuánta gente en realidad no vive así? Condicionada a la angustia. ¿Cuánta gente no vive así condicionada a la desesperación? Al temor. Cuando
debemos de recordar lo que el Señor Jesús menciona. El Señor Jesús menciona en Juan capítulo 10, versículo 10. Y aquí viene la esfera espiritual. Debemos de cuidar mucho, mucho cuando viene esa ansiedad en exceso, descontrolada, que te desequilibra espiritualmente, porque la misma desesperación, la angustia, hace que tú estés enfocado en el problema y dejas de buscar al Señor, dejas de buscar el consejo en la palabra, porque estás totalmente enfocado en la situación, cuando la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y es ahí donde debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Porque condiciona, y muchos así viven, angustiados, desesperados. eh, bueno, hablando de síntomas físicos, ¿verdad? Enfermos, no sé mucho en relación a los síntomas, pero he escuchado mucha gente con taquicardias, con problemas de alteración, ¿verdad? Internas, y pérdida del sueño, aumento del peso, o también empieza a perder peso, y empiezan con alteraciones en la piel. Y la Biblia dice, Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero el Señor Jesús dijo: yo vengo para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No debemos de estar condicionados a esa forma de vida. Dios quiere darnos su plenitud. La Biblia así lo enseña, que Él lo llena todo y en todos. Él es nuestra plenitud. Él quiere nuestro bienestar. De hecho, hoy en la mañana hablábamos que el Señor es quien va delante de nosotros peleando nuestra batalla. Hay muchas partes en la Biblia donde el Señor le dice al pueblo de Israel: estad quietos. Y la ansiedad que hace te quita esa quietud. Estad quietos y mirad la salvación. Lo menciona en Éxodo, y lo menciona también en el libro del libro de las Crónicas, con Josafat, el rey Josafat, cuando enfrentan a los amonitas. Estad quietos. Dios quiere que aprendamos a estar quietos. Pero cuando nos enfocamos más en el problema, perdemos nuestro enfoque y dejamos de mirar al Señor Jesús. Entonces comienza a haber alteraciones y comienza a haber afectaciones físicas, gente que se enferma. Yo creo que, y escuché decir a una persona en la televisión que si muchos, hablando de, vamos a decirlo como bicho, a esta situación, a este virus, vamos a mencionarlo como bicho. Pero dice esta persona que salió en televisión y decía: si este bicho no te mata, te va a matar la angustia y la ansiedad. Y yo me quedé pensando en esas palabras y dije: ¿es cierto? Si no te mata este bicho, o sea, te va a matar la ansiedad, porque muchos viven ansiosos y que comienzan a tener estragos, no solamente espirituales o emocionales, sino ya físicos. Entonces debemos de tener quietud, amada iglesia. El Señor quiere darnos descanso. La Biblia sí lo dice: Él vino para darnos abundancia. Claro, el enemigo, no hay que ignorar las maquinaciones del diablo, y el enemigo se aprovecha de las circunstancias y de todo lo que estamos viviendo o lo que pasa a nuestro alrededor, pero nosotros, tenemos que aprender no a pelear contra nuestras propias armas. Recuerda, la Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo le dice a los Corintios, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y tenemos que hacerle frente en el nombre del Señor. Dios quiere una iglesia victoriosa. Dios, fíjate, Dios no viene porque creo firmemente que el Señor viene. Yo creo firmemente en la venida del Señor Jesucristo, y estamos ya en los últimos acontecimientos para ver su gloria, y prepara tus maletas porque nos vamos con el Señor. Yo soy de los que creo firmemente que el Señor viene pronto. Pero el Señor no viene por una iglesia desgastada, no viene por una iglesia cansada, agobiada, angustiada.
llena de temor. Él quiere una iglesia firme en la fe. Él quiere una iglesia que milite en la palabra del Señor. Entonces, amada iglesia, debemos de prepararnos. Debemos de aprender a hacerle frente a este problema llamada ansiedad. Entender que hay una ansiedad que es natural, normal, dentro de los parámetros que nos ayudan a alertarnos, a estar enfocados en la situación para encontrar una respuesta, una solución al problema. Lo grave es cuando esa ansiedad toma el control a través de los pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos dictan emociones. Y las emociones toman el control. Y bueno, así es la manera en que respondemos. Es bien importante cuidar mucho nuestros pensamientos. Renovarnos día a día, como lo dice Pablo a los Romanos en su capítulo 12, el versículo 2. Pero también Pablo le dice a los Efesios que debemos de ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Tenemos que tener la mente de Cristo. Eso es lo principal, tener la mente de Cristo. Y si tú estás batallando, si tú estás luchando y te has sentido cansado, porque sí es una realidad, agota, desgasta. Pero quiero decirte que hay esperanza en el Señor Jesús. Quiero decirte que el Señor está de tu lado. El Señor ha prometido en su palabra no dejarte, no desampararte. Él envió su Espíritu Santo y Él está contigo. Solamente necesitamos aprender a estar quietos. Y la única manera de estar quietos es cuando entramos al lugar secreto. Es cuando entramos en una búsqueda del rostro de Dios. Deja de mirar las circunstancias. Yo sé que muchos podrán decir, pastor, pero estoy viviendo una situación difícil económicamente. Estoy viviendo una situación difícil en mi matrimonio, o quizá en la familia o en el negocio. Mi respuesta va a ser la misma. No te enfoques tanto en el problema y mira a Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Porque la Biblia dice en el Salmo 34, porque los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Fíjate lo que dice la palabra. Déjame darte otra parte de la Escritura. La epístola a los Hebreos. Moisés. Moisés dice que se sostuvo como mirando al invisible. Eso es lo que tenemos que hacer en el momento de la prueba. No despegar nuestra mirada de aquel que todo lo puede, de aquel que puede calmar las fuertes olas, el fuerte viento y traer paz y calma y bonanza en nuestra barca. Los discípulos clamaron a Jesús cuando miraron las olas, cuando miraron el fuerte viento. Clamaron, se asustaron los discípulos. Ahora, yo entiendo que quizá fue una situación muy difícil, pero ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a estar en el mar. Pero fue tanto su enfoque, tanta fue su mirada en las fuertes olas y el fuerte viento, que clamaron. Y una vez que clamaron, el Señor Jesucristo lo que hizo fue callar, a traer esa quietud, apaciguó el viento y el mar. Y la Biblia dice que vino gran bonanza. A veces nuestro corazón, nuestra vida emocional, espiritual, se agitan por los problemas, por la ansiedad y se agitan. Pero solamente Jesús puede traer paz al corazón. En medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier circunstancia que estés pasando, Jesús puede traer la paz. Entonces, tenemos que tener bien en claro, ¿verdad? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondo yo? Claro que hay múltiples factores en cuanto a la intensidad, ¿verdad? de lo que llamamos ansiedad. Porque unos pueden tener ciertos rasgos, ¿verdad? O responder de una manera, otros
van a responder de otra manera. Por ejemplo, ¿verdad? Hay unos que viene la ansiedad cuando en un examen, vamos a poner el ejemplo de un examen. Y puede haber esa ansiedad, ¿verdad? Nada más. Estás ansioso porque vas a hacer un examen, pero no es lo mismo, pues, ya tener esos problemas de ansiedad con migraña, taquicardia y ataques de angustia y todo eso. Entonces hay múltiples factores. Pero tenemos que ver algo que es muy importante, es la frecuencia. ¿Qué tan frecuente tenemos nosotros o pasamos esos momentos de angustia? ¿Qué tan frecuente? Y eso es bien importante. ¿Cada cuándo? Fíjate, dos cosas para aprender a identificar es cada cuándo, qué tan frecuente y cuánto dura, qué tanto tiempo me dura la ansiedad. Entonces ahí yo voy identificando qué tan frecuente y cuánto es lo que dura. Y es una manera en la que yo voy a tener la autoridad, el dominio sobre y no la ansiedad sobre mí. Entonces, si tú quieres aprender a tener victoria sobre la ansiedad, mira qué tan frecuente y cuánto dura la ansiedad, cuánto tiempo, cuánto espacio de tiempo te dura. Y empieza a tener ese dominio sobre. También es importante que ahí tú veas los pensamientos. ¿Qué pensamientos llegan a tu mente? ¿Qué pensamientos negativos principalmente son los que están asociados? Y ahí tú vas a ir tomando la autoridad y claro y sin duda es inmediatamente ir a ese lugar donde encontramos la paz, que es en la búsqueda de Dios. Es inmediatamente cuando tenemos que ir al Señor. Recuerda, nuestro Señor dijo, venir a mí todos los que están cansados. Y podemos agregarle dentro del cansancio es ansiosos, estresados, angustiados, desesperados. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente ir al Señor. Y el Señor por su Espíritu nos va a dar la victoria. Este tema, como les mencioné, es muy, 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 muy amplio, pero yo creo que no vamos a alcanzar en este tiempo. Pero si tú me acompañas la próxima semana, yo con gusto le doy continuidad a este tema. Así que me gustaría que pusieras un comentario. Si me acompañas la próxima semana, continuamos con este tema porque es algo que necesitamos aprender a identificar y a tomar esa autoridad para tener el dominio sobre esta situación llamada ansiedad. Así es que déjame un mensaje y yo con gusto puedo continuar la próxima semana o a mitad de semana, si así lo gusta, podemos continuar con este tema. Porque sé que sin duda Dios quiere darte la victoria, sin duda Dios quiere traer descanso, sin duda Dios quiere traer paz a tu corazón en medio de cualquier circunstancia o situación que estés pasando. Lo que sí quiero afirmar en tu corazón, amada iglesia, hermano, amigo que me escuchas, lo que sí quiero afirmar en tu corazón es que no estás solo. No estás solo. Dios está contigo como poderoso gigante. No prestes oídos a la voz del enemigo. Presta tu oído y tu corazón a la voz del Espíritu. El Espíritu Santo, Él es el único que puede traer quietud y paz en un corazón perturbado por la angustia y por la ansiedad. Entonces, por último, ya vimos cómo, ¿verdad? El cómo de la ansiedad y cómo se manifiesta y cómo, ya vimos todo eso. ¿Qué puedo hacer para vencer la ansiedad? ¿Qué puedo hacer yo entonces? Primero, no trates de tener todo bajo tu control. No trates de tener todo bajo tu control. Últimamente me he encontrado con gente que
tiene ese problema de querer tener todo bajo el control. No quiere que se les escape nada. Todo lo quieren tener bajo el control. Y no, tenemos que aprender que hay situaciones que no podemos tenerlas nosotros bajo el control. Y también debemos de entender que hay situaciones que Dios las va a permitir para enseñarnos. Vemos la vida del apóstol Pablo. Yo te invito a que le des lectura al libro de los Hechos, principalmente pues el transcurso de los viajes del apóstol Pablo. Cómo él tuvo que enfrentar lo que dice Romanos capítulo 8, tuvo que enfrentar hambre, tuvo que enfrentar persecución, tuvo que enfrentar situaciones de muerte, estuvo en naufragio. Él tuvo que enfrentar muchas situaciones, pero en una de sus cartas, creo que es a los Filipenses, él les dice que él fue enseñado. Dios le enseñó, aprendió a tener, a no tener. Dice, fui enseñado. Y debemos de entender que nosotros como seres humanos no queremos que se nos escape nada, que todo esté bajo nuestro control. Queremos que todo esté y que salga como nosotros lo planeamos y como nosotros queremos que salga. Pero eso es imposible. Y eso puede ocasionar otros problemas. Debemos de entender que hay situaciones que Dios las va a permitir para enseñarnos. ¿Qué me va a enseñar? Podrás decir, a confiar en Él. Déjame, te llevo una historia. Claro, una historia bíblica. Muere Lázaro y las hermanas de Lázaro, Marta y María, ¿verdad? Están, claro, llorando la muerte de su hermano, pero Marta, pues, está preocupada porque el Señor no apareció en el momento, ¿verdad? Jesús, cuando le dan la noticia de su amigo Lázaro, él espera y llega después. Y Marta le dice, si hubieras estado aquí. Pero Jesús sabía, o sea, él esperó por algo. Él permitió la situación por algo. Ya conocemos, ¿verdad? El final, que se glorificó el nombre del Señor ante los ojos de muchos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Fue a la tumba y dijo, quiten la piedra. Y él exclamó, Lázaro, sal fuera. Y vieron la gloria de Dios. Hay situaciones que Dios simplemente las va a permitir para mostrarnos, para enseñarnos y para que nosotros aprendamos a confiar en Él y ver su gloria. No podemos tener todo bajo nuestro control. Entonces, cuando pases una situación difícil y venga la ansiedad, porque la ansiedad, dentro de esto queremos nosotros asegurar el futuro y queremos tener todo asegurado hacia el futuro y que todo marche bien. Pero el Señor va a permitir que ciertas cosas se salgan de nuestro control para que entren en su control. Y en las manos de Dios todo está mejor. Entonces, en situaciones difíciles, aprende a confiar en Dios. Porque Él nos quiere enseñar a no andar por vista, sino por fe. Qué interesante esto. Andar por vista y no, perdón, andar por fe y no por vista. Él quiere que andemos por fe y no por vista. Así que deja que Dios te enseñe en los momentos difíciles. Deja que el Señor te guíe y te pueda enseñar. Y sabes, las pruebas calibran nuestro corazón. Las pruebas calibran nuestra fe. Me recuerdo cómo el pueblo de Israel, 40 años, y tenían un problema serio en el corazón. Pero si tú vas a Deuteronomio, el Señor dice, todos estos 40 años te traje dando vueltas y si viste, no se te gastó el calzado.
no se te desgastó el vestido. Y esa parte a veces a nosotros se nos olvida. Pero lo importante no es eso, lo importante es cuando le dice, porque quería mirar, quería probar tu corazón. El Señor quiere mirar nuestro corazón. Entonces, queremos tener todo bajo el control y como no podemos tener bajo el control nos ponemos ansiosos. Tenemos que aprender a confiar día a día en el Señor y tomar sus palabras, sus promesas. La Biblia es clara. 365 veces menciona no temes, no temas. El Señor en su palabra tiene esa respuesta y nos dice no temas. Cada día no temas. La economía, no temas, Él es nuestro proveedor. Pero mi futuro, no temas. En sus manos está mejor nuestro futuro. Pero la enfermedad, no temas, yo soy tu sanador. Pero mi familia, mi matrimonio, hoy lo leíamos en Zacarías, capítulo 9, versículo 12. Vuelve a tu refugio, a tu fortaleza, porque de hoy te bendeciré, dice, te restauraré el doble. Siempre hay una palabra que el Señor nos va a dar para confiar en Él y no confiar en nosotros mismos y en nuestros propios recursos. Y por último, primero, ¿qué tengo que hacer para vencer la ansiedad? Bueno, no tratar de tener todo bajo mi control. Aprender a confiar en Dios. Andar por fe y no por vista. Y por último, no trates de luchar contra la ansiedad. Es algo que tenemos que aprender. No luches contra ella. Tenemos que aprender poco a paso a tomar ese dominio, paso a paso. Hay que ser pacientes. Hay que aprender a tener quietud. No trates de luchar cara a cara porque es ahí cuando nosotros hemos salido vencidos. No, tenemos que aprender a dar paso a paso y confiar en el Señor. Él me dará la victoria. Y yo voy a tener autoridad y dominio sobre mi mente y sobre mis pensamientos. Y el Espíritu, y empiezas a tener poco a poco. Empiezas a ejercitarte en esa autoridad. Empiezas a practicar, a tener el ejercicio de la quietud en el Señor. Y así vamos a ir viendo la victoria en el Señor. Así que, amada iglesia, este tema da para más, pero vamos a terminar el día de hoy. Lo que sí quiero dejar, palabras finales, quiero dejar en tu corazón es que si tú has estado luchando con la ansiedad, busca ayuda en el Señor principalmente, refuerza tu relación, tu comunión con el Señor y con la palabra. Recuerda, ejercita tus pensamientos con la palabra del Señor. Piensa en todo lo verdadero. Aprende a tener un devocional día a día donde la palabra sea la que fortalezca tu mente, fortalezca tu alma, fortalezca tu espíritu. Donde la palabra del Señor sea la espada, como lo menciona a los Efesios capítulo 6, que sea la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que tú puedas vencer con la palabra de Dios. Cuando vengan pensamientos negativos, que inmediatamente tengas ahí una palabra verdadera que pueda quebrantar toda mentira del enemigo, que pueda quebrantar toda percepción equivocada. Y que esa verdad en tu mente, en tu corazón, bueno, pueda fortalecer y que te pueda hacer que estés quieto, tranquilo, esperando en el Señor. Y si tú has estado, brincaste esa línea donde ya no tienes la autoridad, el dominio y ha afectado seriamente tu vida emocional, está afectando tu salud, bueno, busca ayuda, claro, con gusto nosotros oramos por ti. Si tú eres de otra congregación, busca ayuda con tu pastor, con tu pastora. Estoy seguro que
a través también de los siervos de Dios, Dios puede traer libertad y puede darte una palabra que traiga quietud. Pero también busca ayuda profesional. Dios nos ha dado recursos y tenemos que nosotros echar mano de ellos y aprender a caminar y a lidiar con todo lo que estamos viviendo. Pero sin duda, Dios nos da la victoria sobre la ansiedad. Muy bien, pues espero y pueda haber un comentario, ¿verdad? De aquellos que les gustaría que continuara yo con este tema. Yo con gusto lo hago, pero me gustaría que tú participaras y que interactuaras un poquito para saber si le damos continuidad, ya sea a mitad de semana el miércoles o hasta el próximo domingo. Pero bueno, espero tu comentario. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por compartirlo. Y bueno, antes de terminar, me gustaría orar por ti. Quiero orar por tu vida para que el Señor traiga paz si es que estás pasando una situación difícil y que tú puedas tener la confianza en que Dios responderá de acuerdo a su palabra. Con tremendas cosas responderás, dice la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y yo te pido, Señor, por cada uno de los que están conectados, de los que lleguen a escuchar, Señor, este podcast, este mensaje. Señor, si están atravesando un momento de ansiedad a causa de los problemas, de las circunstancias en las que estamos viviendo, Señor, te pido que tú traigas paz, que traigas libertad a sus vidas. Espíritu Santo, imparte sobre ellos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te pido, Señor, por aquellos que quizá han sido ya afectados en su alma, emocionalmente, han tenido crisis de pánico, han pasado momentos donde no pueden ya conciliar el sueño. Señor, quizás ha afectado su cuerpo, donde quizá ya tienen efectos, Señor, físicos. Te pido, Señor, que tú seas trayendo la paz y rompas, Señor, toda fortaleza, toda atadura. Y principalmente, Señor, quebrantes toda mentira del diablo y traigas tu verdad y tu luz, Señor. Ayúdale, Señor, si alguien está pasando una situación difícil en cuestiones de salud. Tú eres nuestro sanador. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú puedes sanar porque tu palabra tiene poder para sanar en este mismo momento, Señor, porque sé que tu palabra es verdad, porque por tus llagas hemos sido nosotros curados. Señor, yo oro por aquel que esté quizá pasando momentos de ansiedad, Señor, a causa de las finanzas. Quizás, Señor, no tiene trabajo, o quizá tiene un negocio, Señor, y la empresa o el negocio no ha marchado bien en estos últimos meses. Te pido, Señor, que traigas paz y que pueda confiar, Señor, que tú le darás las estrategias para que él pueda salir adelante, Señor, con ese negocio, con esa empresa. Yo sé que tú eres fiel, Padre, y sé, Señor, que tú responderás porque somos tu pueblo, Señor. Somos tus hijos. Padre, gracias por cada uno de los que estuvieron conectados. Y, Señor, guarda a tu pueblo. Líbralos, Señor, de toda presión, de toda obra del enemigo. Señor, tu palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Señor, que nosotros podamos estar confiados de esa palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, pues nos vemos en estos próximos días para continuar con este tema, pero bueno, en la semana te recuerdo nuestras actividades. Tenemos lo que es nuestro devocional de martes a viernes a las 8 de la mañana para que puedas conectarte. Estamos teniendo tiempos de verdad muy, muy bendecidos. El Señor quiere que levantemos altares de adoración, así que únete con nosotros. Te invito a que te unas a nuestros devocionales. El martes a las 11 de la mañana tenemos el espacio de Piedras Vivas, que es un tiempo para, aprender de la palabra, doctrina. Estamos dando lecciones, una lección cada semana. Así que te invito a que te puedas también conectar.
O si estás en trabajo y tienes la oportunidad, ¿verdad? Que puedas estarlo escuchando, bueno, va a ser de gran bendición. Y en caso de que no puedas, bueno, lo puedes ver, ¿verdad? Más tarde puedes entrar al perfil del Centro Efecto Topo Chico y ahí puedes encontrar la lección, los videos. Y bueno, también te invito a nuestras reuniones presenciales martes y jueves a las 7 de la noche. Recuerda, solamente estamos utilizando lo que es el 30% de asistencia de acuerdo a las instalaciones. Así que el martes te recomiendo que llegues 15-20 minutos antes porque estamos llevando el protocolo el protocolo sanitario que nos piden para así, bueno, estar todo bien, que todo marche bien. Solamente recuerdo que puedas traer tu cubrebocas, porque eso es muy importante. Y bueno, Dios está obrando en nosotros, así que te invito martes y jueves a las 7 de la noche, nuestra reunión presencial, que sé que va a ser de gran bendición. Estamos mirando la serie que se titula La Iglesia. Estamos aprendiendo desde el origen, dónde se originó lo que es la iglesia. Y bueno, vamos a aprender nuestro propósito. Así que gracias, amada iglesia, hermano, hermana en la fe, amigo que me escuchas. Este fue el podcast. También este mismo tema lo puedes encontrar el día de mañana ya en Spotify. Encuentra solamente o búscanos como Minutos que Transforman y déjame ponerlo. Ahí está. Ahí está la imagen. Si tú tienes la plataforma de Spotify, bueno, búscame como Minutos que Transforman y ahí vas a encontrar este tema ya el día de mañana. La predicación de hoy en la mañana ya está en la plataforma, ya la puedes escuchar, la puedes compartir y es de gran bendición. Así que te invito para que puedas entrar a Spotify. Y bueno, damos gracias a Dios porque tuvimos este tiempo. Y bien, sin más, amada iglesia, Dios te bendiga y que tengas un buen inicio de semana. Estamos para servirte. Recuerda, si quieres consejería, con gusto, mándame un mensaje por inbox y agendamos una cita, ya sea presencial o también por videollamada, que bueno, gracias a la tecnología también en estos días estuve dando consejería a través de videollamada y también es de bendición. El asunto es que estamos para servirte. Muy bien, Dios te bendiga. Yo soy el pastor Víctor Segura y que tengas buen inicio de semana. Nos vemos en la próxima.